Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Bienvenidos a una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebrada en la Fundación Cruzcampo de Sevilla. En esta ocasión, gracias al patrocinio de Unicaja, te ofrecemos un encuentro con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Tras la exposición inicial del ponente protagonista de hoy, disfrutaremos del coloquio que ha mantenido con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Esta cita ha sido presentada por Javier Aguilera, director territorial Andalucía Occidental en Unicaja, a quien podemos escuchar a continuación. Bueno, buenos días a todos, autoridades, presidente del Tribunal de Cuentas, consejero, Minerva, presidente de APD, rector. Daros las gracias por asistir a este encuentro informativo organizado por Europa Press. Agradecemos a Cruzcampo que nos acoja en estas magníficas instalaciones y que, por supuesto, nuestro reconocimiento a Europa Press, su delegado, por organizar eventos de tanto interés como este. Para Unicaja es un honor patrocinar estos encuentros informativos, pues constituyen un espacio en el que poder detenerse y reflexionar sobre cuestiones que marcan la actualidad de Andalucía. Un análisis que hoy vamos a tener la oportunidad de abordar con uno de sus protagonistas, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Unicaja considera fundamental estar presente en iniciativas de calado en Andalucía, sobre todo dejar patente el compromiso que tenemos con la sociedad de nuestra región. Lo hacemos colaborando en acciones como esta, pero por encima de todo trabajando día a día, acompañando a nuestros clientes y aportándoles el mejor servicio posible para mejorar sus condiciones financieras y ayudarles a materializar sus proyectos. No me extiendo más, finalizo estas palabras de bienvenida, reiterando nuestro agradecimiento a Europa Press. Esperamos que disfruten del encuentro y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Bueno, pues lo primero y antes que nada, buenos días y gracias. Gracias a Europa Press, gracias a Unicaja y gracias desde luego también a Factoría Cruzcampo, a la Fundación. Encantado de ser parte de esa acción social de Cruzcampo y desde luego daros la enhorabuena por estas maravillosas instalaciones, por este patrimonio industrial de la ciudad de Sevilla y de Andalucía, y también por la reciente inauguración de la Torre Cruzcampo, donde estáis desarrollando actividades formativas en aquellos colectivos que más lo necesitan, ¿no? Nuestros jóvenes y aquellos mayores de 45 años. Y como decía antes en el desayuno, pues desde luego encantados también desde la consejería en compartir con vosotros cualquier tipo de actividad que se os ocurra. Ahí tenemos el director de Andalucía Emprende por ahí. Ahí está, Dani. Entonces, en temas de emprendimiento, en cualquier ámbito o en cualquier otro tipo de formación, ya os digo, en cualquier sector, pues encantado de colaborar, ¿no? Bueno, junto con ese agradecimiento y desde luego el agradecimiento a todos ustedes por haber hecho un hueco en agenda y estar aquí, los miembros de la consejería vienen obligados, pero todos los demás vienen de una forma voluntaria. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, porque sé de la agenda complicada que todos tienen. Y para hablar de un tema que creo que todos los que estamos aquí consideramos fundamental para el desarrollo de nuestra tierra, ¿no? Hablar de innovación y hablar de innovación unida al emprendimiento. Creo que son dos términos, son dos acciones que tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas y que tenemos que desarrollar de la forma más coordinada posible para conseguir desde luego ese desarrollo en un modelo económico que contribuya a ese modelo económico de una forma mucho más resiliente, ¿no? Y que nos dé además pues, una serie de ventajas y una mayor competitividad. Saben que hace unos meses se emitió el informe Draghi, se hizo público el informe Draghi, en el cual ponía de manifiesto que solamente mediante la innovación o fundamentalmente a través de la innovación es como Europa podría conseguir avanzar y ser competitiva. Europa está perdiendo competitividad, tiene una gran brecha tanto con Estados Unidos como con China, con Asia en general, aunque se particulariza en China, y que desde luego la innovación tiene que ser ese motor que le permita a Europa avanzar en disminuir esa brecha, ¿no? Y no solamente en disminuir esa brecha, sino también
en hacer una economía sostenible. Y cuando hablamos de una economía sostenible, hablamos de una economía sostenible desde el punto de vista económico, desde luego medioambiental y social, ¿no? Esa sostenibilidad integral que se defiende en Europa y que creo que todos compartimos y debemos compartir para ser, desde luego, de Europa y continuar, que Europa siga haciendo, y igual que España, pues todo lo que queremos, ¿no? Una innovación que además pues tiene que contribuir a esa rentabilidad o a esa sostenibilidad medioambiental a través de todos los procesos de descarbonización. Hago hincapié en ellos porque luego les comentaré algunas acciones que desarrollamos en este sentido desde la Consejería, y también una innovación que es necesaria si queremos aumentar nuestra seguridad y queremos ganar en competitividad, no solo en competitividad, sino también en soberanía tecnológica. Europa sigue siendo importadora de tecnología y lo que se trata es que Europa sea la que genere esa tecnología. Y si eso pasa en Europa en general, imaginaros en España, o en concreto ya en Andalucía. Toda esa innovación está basada fundamentalmente o está asociada a un elemento clave, que es el talento. Necesitamos más talento, tenemos que reforzar el talento y, desde luego, darle oportunidades al talento para que tenga un empleo de calidad, y en el ámbito de Andalucía que ese talento pues se nos quede aquí, se nos quede en Andalucía y que puedan desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Y todo ello, desde luego, junto con una serie de medidas que se proponen y que estamos ya aplicando, como bien saben, desde la legislatura anterior, con una disminución de la burocracia, con esa simplificación administrativa que estamos llevando en todos los ámbitos, y luego les comentaré en el ámbito de la investigación y de la innovación. Y un elemento que considero clave por la consejería en la que me encuentro y en el que hace muchísima incidencia el informe Draghi, no solo el informe Draghi, sino también otros informes que han ido saliendo de la Unión Europea en este periodo, ¿no? Hay uno que se llama, si no tenemos la traducción libre, si no tenemos una Europa tecnológica, no tendremos una Europa competitiva, y la I+D, la investigación y la innovación, son desde luego la catálisis, son el catalizador de la competitividad, ¿no? Y ahí lo que se habla es de unir investigación e innovación en un único parámetro, en un único fondo, con un único órgano de gestión. Esto creo que es fundamental como un paso y como una mirada al futuro que se tiene que hacer, especialmente en Andalucía, donde el sistema de I+D+I todavía no está lo suficientemente coordinado en toda su estructura. Tenemos un buenísimo sistema, pero no la suficiente coordinación, y donde luego os comentaré una serie de medidas que vamos a poner en marcha para esa coordinación, puesto que si no hay, podemos hacer una innovación a corto, que es necesaria, pero si queremos esa innovación a largo plazo, esa innovación que desde luego va a crear unas empresas muy sólidas y que van a dar un valor añadido mucho más importante, necesitamos que esté apoyado en una muy buena investigación. Y por eso es por lo que desde la Unión Europea, en ese informe Draghi y en otros informes, se intenta siempre unir ambos conceptos. ¿Dónde está España en toda esta situación y dónde está Andalucía? Bueno, estamos España y Andalucía, cada uno uno en la parte de regiones y otro en la parte de países, pues estamos en la misma situación. Estamos en una situación de una innovación moderada, que es algo optimista, también es decir, la clasificación moderada, y estamos, digamos, dentro de las distintas clasificaciones, pues estamos en la penúltima, ¿no? Y esa innovación moderada, tanto España, es muy similar, la situación, 30 puntos de diferencia con los primeros sobre un margen de 100, es decir, que hay ahí una situación de equiparación en este ámbito a nivel español y a nivel andaluz. Lo bueno, que vamos creciendo. En Andalucía se va creciendo en competitividad, se va creciendo en innovación, y hemos pasado en los últimos informes que se hacen cada 2 años sobre la Europa de las regiones, sobre la innovación en la Europa de las regiones, hemos pasado del puesto 176 de las regiones al puesto 172. Es decir, vamos mejorando, pero desde luego nos queda un margen de mejora bastante importante al cual tenemos que incidir. Y tenemos 3 factores fundamentales que son donde salimos peor retratados, que son, por un lado, la innovación por parte de las pymes, y ahora os contaré cómo estamos intentando abordar ese tema. La inversión por parte de la I+D+I privada, el sector privado, la inversión de I+D+I. Sabéis que en el ámbito de Andalucía está totalmente descompensado con lo que debería ser, aunque también los indicadores van mejorando, y creo que ahí es justo de
de señalar ese gran esfuerzo que se hace por parte del sector privado y luego, de luego, ese empleo asociado a la innovación, ese empleo con talento, ¿no? Esos son nuestros peores 3 indicadores en los cuales, desde luego, pues tenemos que mejorar. En Andalucía tenemos además un hándicap que no tiene País Vasco, que no tiene la Comunidad de Madrid, otras comunidades, que es que somos una comunidad muy extensa. Al ser muy extensa, las políticas se diluyen y, sobre todo, y lo que es más importante, es muy difícil o nos cuesta trabajo poner en valor todo lo que se hace. Hay muchas empresas que son innovadoras, que tendrían la clasificación de innovadoras, que en base al conocimiento están prestando un servicio importante y generando riqueza y, sin embargo, no están clasificadas como empresas innovadoras porque ni ellas son conscientes o están en otro ámbito. Esto, en otro tipo de territorio, es más fácil de llegar a ellas y, desde luego, uno de los retos que nos hemos planteado es visibilizarlas y, desde luego, pues también contabilizarlas y asesorarlas para esa clasificación y muchas de ellas incluso como startup, lo cual también pues tiene una serie de beneficios. Y para eso, pues como digo, estamos desarrollando una serie de políticas, una estrategia que pasa evidentemente por una serie de incentivos, pero también tiene que pasar por cambios normativos y tiene que pasar por os lo comentaba antes, por una disminución de la burocracia. Si no tenemos cambios normativos, podemos poner el dinero que pongamos, que esto no va a cambiar, sino que hay que hacer, insisto, una serie de cambios en la norma, entre ellos lo de la simplificación administrativa, que nos permitan ser mucho más ágiles y, sobre todo, que la innovación pues se vea siempre como un reto. Hay medidas que podemos tomar desde la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andalucía, y otras medidas que corresponden al Gobierno central, ¿no? Sobre todo en el ámbito de impuestos, donde hay una gran diferencia, luego lo comentaremos, con lo que hacen otros países de nuestro entorno, con unas medidas fiscales que no tienen nada que ver en el ámbito de la innovación como la que tenemos aquí. En el ámbito de la burocracia, comentaros que en el ámbito de la I+D+I hemos disminuido entre un 90 y un 95% todo lo que es tanto documentación como trámite burocrático. Ha sido un gran esfuerzo, os podéis imaginar, vencer la resistencia de interventores, de letrados, porque, claro, todo esto que es eliminar filtros, eliminar documentación, pues se ve como un riesgo, ¿no? Pero bueno, está totalmente justificado. Hemos conseguido disminuir en esa burocracia y el disminuir esa burocracia, pues evidentemente va a agilizar no solamente ya al investigador, sino también al centro o al innovador, sino al centro o la empresa que pueda beneficiarse de este tipo de incentivos. Y luego prestamos, por esa estructura que tenemos en España y en Andalucía en concreto, ¿no? Estructura de pyme, fundamentalmente, junto a grandes empresas, pero fundamentalmente pyme, pues estamos prestando una especial atención a todo lo que son los agentes intermedios de la investigación y de la innovación. Hablamos de las universidades, hablamos de nuestros parques tecnológicos, de nuestros centros tecnológicos y ahora, desde que modificamos el decreto de agentes, pues de los clústeres de innovación. Esas agrupaciones de empresas innovadoras que se han revelado como un elemento clave y fundamental para dinamizar la innovación en nuestra comunidad autónoma. En el ámbito, muy brevemente, en el ámbito de universidades, bueno, nuestras universidades hacen el 90%, más del 90% de la I+D+I que se hace en Andalucía. En términos generales, en España está en el 70 y algo %, en Andalucía estamos por encima, en más de un 90%, entonces hay que darle, pues evidentemente, un refuerzo en todo lo que es la I+D+I. Ahí se ha hecho una apuesta importante para que mejoren sus infraestructuras, para que mejoren convocatorias de proyectos de investigación aplicada. Esto es importante. La investigación fundamental no ha salido todavía, saldrá una convocatoria, pero con una diferencia presupuestaria importante, orientando, desde luego, a las universidades a esa investigación aplicada, junto también con una financiación para que desarrollen estrategias de transferencia. Hasta ahora la financiación de la transferencia era para acciones concretas, para acciones muy puntuales, y lo que le hemos pedido es que diseñen una estrategia, que diseñen un plan para los próximos 2 o 3 años y financiamos esas estrategias y ese plan, que tiene que ir orientado, evidentemente, a mejorar esa transferencia y a una mejor conexión con el sector productivo. Una conexión que no es mala, también tengo que decirlo. Hay mucho mantra a este respecto, pero hay una muy buena conexión en líneas generales entre nuestras universidades y el sector productivo, cada uno en la zona en la que se desenvuelve, evidentemente, pero hay buena
y buena conexión. Y también, desde luego, pues, además de ese refuerzo de la infraestructura, estamos reforzando pues, todos los temas de personal. Estamos intentando dar estabilidad a esa carrera investigadora e innovadora, que creo que es fundamental. Si las personas no tienen sobre sí la losa de se me acaba el contrato, tengo que volver, entonces hay que entrar en un proceso de una estabilización ordenada que creemos que va a ser redundar positivamente, desde luego, en todo el sistema, ¿no? Y junto con eso, desde luego, el talento, ¿no? El talento que sale de las universidades. El mejor agente de transferencia de las universidades son sus estudiantes. Necesitamos estudiantes que estén bien formados, que estén formados, desde luego, con lo que hoy necesita la sociedad, pero que eso que necesita hoy la sociedad también esté basado en el conocimiento para que sean personas y posteriormente pues personas que se dedican al desarrollo profesional sean versátiles, sean capaces de adaptarse a todos los cambios que pueden venir, ¿no? Ahí sabéis que después de 14 años hemos cambiado las normas y hemos permitido que nuestras universidades puedan ofertar nuevos títulos. Del año 2010 no podían hacerlo, ahora han podido hacerlo. 189 títulos en el ámbito de las públicas, 82 creo que son en el ámbito de las universidades privadas, y eso ha permitido que mejoren y actualicen su oferta. Una oferta que va sobre todo orientada al sector STEM, en el ámbito de la ciencia, de las tecnologías, de las matemáticas, que es donde además se nos está pidiendo por parte del sector productivo una mayor cantidad de profesionales. El próximo curso, en el año 25, curso 25-26, comenzarán los nuevos títulos y estoy convencido de que nos va a permitir pues, que todo eso que nos reclama el sector productivo podamos ir sacándole partido. En el ámbito de los parques, fíjense, los más antiguos del lugar recordarán RETA, ¿no? La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, que fue un intento de conciliar y de armonizar todo el sistema, todo el ecosistema innovador de Andalucía. Por desgracia, aquello no funcionó y ahora pues, nos encontramos, creemos que con la necesidad, desde luego, de organizar y de coordinar, sobre todo coordinar todo lo que son nuestras estructuras intermedias. Y ahí tenemos, como digo, nuestros parques científicos tecnológicos. Son parques científicos tecnológicos, que no me canso de decirlo, yo soy muy pesado con esto, pero creo que es importante que lo sepamos. De todos los parques que hay en España, el primero es un parque andaluz y el tercero es un parque andaluz. Es decir, que tenemos muy buenos parques y evidentemente están en esos polos que son de mayor innovación y de mayor desarrollo económico. El primero es el PCT Cartuja y el tercero es Málaga Tech Park o el PTS, el PTA. En definitiva, es decir, ahí creo que son dos ejemplos en los que nos tenemos que guiar y lo que tenemos que hacer es que ese gran potencial que tienen, junto con el potencial y realidad que ya están demostrando el resto de parques, pues seamos capaces de coordinarlo para que ellos, por un lado, disminuyan gastos, es decir, tengan una gestión mucho más eficaz, mucho más eficiente en una labor de coordinación, pero también que seamos entre todos capaces de vender nuestros parques no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Es decir, son un punto de inversión importantísima. Tienen que ser atractivos para la inversión. Tanto los dos que os he comentado ya lo son, están atrayendo una gran cantidad de inversión de otras comunidades autónomas, también extranjeras, y también dentro de la propia comunidad autónoma pues hay movimiento de empresas hacia eso, están localizadas en otra provincia y vienen hacia estos parques, ¿no? Pero tenemos que hacer que todo se extienda, ¿no? Porque si no conseguimos que se extienda, al final, si no somos capaces de que haya una correcta distribución de esa innovación, de ese emprendimiento y que nuestros parques estén en la provincia que estén, pues sean capaces de dar un salto importante, pues al final estaremos concentrando el talento y, por lo tanto, la riqueza en unos puntos. Y de lo que tenemos que intentar es distribuir. Cada uno con sus singularidades, cada uno con sus particularidades. Nosotros no podemos hacer lo que hizo el País Vasco. El País Vasco tenía 4 parques, uno por provincia, y dijo, bueno, pues se acabó, un solo parque con 4 sedes. Eso no lo podemos hacer aquí. Primero porque y digo, por la dimensión de la comunidad autónoma sería muy complejo, y luego porque cada uno tiene pues una naturaleza pues completamente diferente, un accionariado completamente diferente, unos son corporaciones empresariales, otros son fundaciones, pero sí podemos, y ellos están de acuerdo, en breve firmaremos un protocolo de coordinación y de colaboración, donde los dos grandes parques lo que van a prestar es mucho asesoramiento. No en todos nuestros parques se presta un asesoramiento para el emprendimiento, para la captación de fondos europeos.
para el desarrollo de captación de talento. No se hace en todos nuestros parques. Algunos de nuestros parques han tenido más una labor inmobiliaria de venta de parcelas que de verdad de ser ecosistemas de innovación, ¿no? Estamos en ese cambio. Por ejemplo, el PTS de Granada está en ese ámbito trabajando y caminando muy bien. Y, desde luego, pues de esta forma yo creo que daremos un giro importante. No hay que crear nuevas estructuras, sino simplemente coordinar, ¿no? Y ahora estamos gestionando también la creación de un nuevo parque tecnológico en Linares, Parque Tecnológico Santana, relacionado con la automoción y la locomoción, lo cual, pues evidentemente, pues nos va a venir también muy bien para reforzar nuestros parques. Luego hay un elemento clave. Cuando hablamos de la poca innovación en el ámbito de las pymes, hay un elemento clave para que las pymes hagan innovación y que tampoco conocemos lo suficientemente en Andalucía, que son nuestros centros tecnológicos. Contamos con 11 centros tecnológicos. Son los 11 centros tecnológicos que sobrevivieron a la crisis económica del año 2008 y otra crisis económica, y de los 30 y algo que había, pues se quedaron en 11. Como podéis ver, son 11 centros muy resilientes, muy fuertes, y que además, y ahí hay que decirlo, la iniciativa privada dio un paso al frente y permitió, evidentemente, que estos centros tecnológicos pues se mantuvieran, ¿no? Y estos centros tecnológicos, si los juntáramos a todos en un único centro tecnológico, pues nos encontraríamos también con que Andalucía cuenta con un gran centro tecnológico que no tendría nada que envidiar a otros centros tecnológicos que podéis pensar en alguna comunidad autónoma, ¿no? El tema, pues que son 11 centros muy sectorizados y donde realizan una grandísima labor en el ámbito de la innovación de las pymes. Esa innovación a demanda, además de un asesoramiento y también, desde luego, de prestación de servicios de otro ámbito, ¿no? Nuestros centros tecnológicos queremos hacer algo como con los parques, es decir, queremos ponerlos en valor, que se conozcan, identificar dónde debemos tener algún centro tecnológico y, desde luego, en una colaboración público-privada, que para nosotros es fundamental, dar un salto y crear algún centro tecnológico, por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables, en hidrógeno verde, en todo aquello donde necesitemos pegar un salto que ayude a nuestras pymes a hacer esa innovación. Vamos a dar una ayuda. Hablaba antes de que eran importantes también los incentivos. Damos una ayuda a nuestros centros tecnológicos el año que viene, una convocatoria de más de 22 millones de euros para infraestructura. Ellos cuentan con una infraestructura que tienen que ir renovando, y, por otro lado, también para el desarrollo de sus proyectos de investigación, que, insisto, y de innovación, que son a demanda. Y os comentaba antes el tema de los clústeres de innovación. Tengo que reconocer que para mí fue un descubrimiento. La primera vez que me reuní con los clústeres de innovación, con dos en concreto, con Andalucía Aerospace y OnTech, pues vimos todo el equipo el grandísimo potencial que tienen como unos elementos dinamizadores de la innovación. El potencial no, la realidad que son dinamizando la innovación. Y dinamizando la innovación en cada uno de sus sectores. El sector aeroespacial, en el sector marítimo-naval, en el sector ferroviario, en el sector de las TIC, de las ciudades inteligentes, en el sector agroalimentario. Entonces, hicimos algo que era empezar a hacer una política de clúster. La primera política de clúster en España se hace en el año 89, en el País Vasco. La siguiente fue en Cataluña, en el año 91, y hasta el momento no había habido una política de clúster, entendiendo estos clústeres como elementos de innovación. Es decir, no solamente es un elemento de una agrupación empresarial, esos son otro tipo de clúster, sino estos clústeres que sean de verdad con ese carácter innovador. Entonces lo hemos incorporado como agentes del conocimiento. Eso les permite a ellos una mayor interrelación con el resto del sistema y nos permite a nosotros, además, pues evidentemente, pues también financiar una serie de medidas importantes, ¿no? Ahí va a haber una primera ayuda de 10 millones de euros, que va a ser para que desarrollen sus planes estratégicos y también sus proyectos de investigación, y que no son incompatibles con las ayudas que reciben los que están ya catalogados a nivel estatal con las ayudas que reciben del Estado. Ahora mismo tenemos seis clústeres reconocidos a nivel estatal, que automáticamente han sido reconocidos a nivel autonómico, pero fijaros, sin haber puesto dinero encima de la mesa y habiendo hablado de clúster ya por toda Andalucía y habiendo tenido varias reuniones, tanto con clúster como con otras estructuras
que sin ser clúster les gustaría ser clúster, pues como digo, ya teníamos 6, han pasado a ser 8, se han reconocido 2 en la última convocatoria, el marítimo naval y el de agroalimentación. Y además nosotros estamos evaluando, como clúster ya andaluces, estamos evaluando 2 y hay 2 que ya están en el trámite también para crecer. Es decir, el sector ha visto positivamente toda esta política, está apostando por ella y además, ya os digo, es decir, con un carácter innovador. Tiene que haber una serie de parámetros importantes donde las pymes juegan un papel fundamental. Tiene que haber un mínimo de pymes porque si no, no sirve para dinamizar todo el sector y también la obligatoriedad de que haya un agente del conocimiento. Tenemos que obligar, entenderme la palabra obligar, pero creo que es fundamental, de luego, a unir con obligación, unir a lo que es la parte generadora del conocimiento, nuestra universidad de centro de investigación, con ese sector productivo. Y en los clústeres, de luego, tienen que estar unidos y ahí estamos haciendo ese labor. Y además hemos identificado otras 9 áreas en las cuales podría haber clúster sin ningún tipo de problema, porque lo necesitamos. Son áreas muy potentes en nuestra comunidad autónoma. Os digo, por ejemplo, el sector de la refrigeración y del frío industrial, donde hay una gran asociación, hay un sector empresarial muy potente y donde una estructura de clúster, pues desde luego creemos que les vendría muy bien y de ello además cuentan con una estructura parecida, aunque aún todavía no ha sido suficientemente reconocida. Como decía, esos incentivos para este año que entra, para el 2025, van a ser unos incentivos en total para toda en investigación unos 137 millones y parte de esa investigación es investigación aplicada y otra parte, desde luego también, y luego 108 millones adicionales a todo lo que es innovación, pura innovación. Más luego otra partida que luego comentaremos en el ámbito del emprendimiento. Pero esos incentivos lo que tienen que ayudarnos, desde luego, es a que haya una mayor inversión privada. No es tiene que ser un elemento de palanca de la inversión privada. Lo comentábamos antes, la inversión ideal sería 70% sector productivo, 30% fondos públicos. No porque disminuyan los fondos públicos, sino porque incremente la inversión del sector privado, ¿no? Eso es lo que pasa en Alemania, eso casi está pasando en alguna comunidad autónoma, como en Madrid, y aquí estamos en un 36% el sector privado y el resto lo hace el 64% el sector público. Pero se han ido mejorando indicadores, eso hay que decirlo, hemos ido mejorando. Ahora mismo ha habido un incremento, ahora mismo en el año 2022, que son los últimos datos que tenemos contrastados, la inversión en I+D+I en Andalucía fue de 1.890 millones de euros y la que más subió fue la inversión privada. Fueron 680 millones, más de 680 millones de euros, pero incrementó un 14% respecto al año anterior, mientras que la inversión pública se incrementó solamente un 9%. Es decir, que ese doble dígito de inversión en la parte privada significa, bueno, que está habiendo confianza también para invertir en Andalucía en el ámbito de la innovación. Y ahí, desde luego, tenemos que seguir pues trabajando, ¿no?, para que haya esa mayor inversión en el ámbito de la innovación, que vengan empresas innovadoras y que se desarrollen empresas de carácter innovador. Aquí deberíamos tener, desde luego, medidas fiscales, os lo comentaba al principio, medidas fiscales que nos ayudaran. No son competencia de la comunidad autónoma, pero que sí serían necesarias. El caso de Portugal. Portugal tiene una medida, el ejemplo de Portugal es de lo mejor que tenemos, ¿no? Además con el tamaño, como se suele decir, como Andalucía, donde ha puesto medidas fiscales para las empresas innovadoras, donde hay una desgravación del 82% de la inversión en el mismo año de la inversión. Eso aquí se están endureciendo. Ahora mismo, en el ámbito de la innovación, se están endureciendo las medidas, precisamente desde el punto de vista fiscal. En lugar de ayudar, pues se está poniendo endurecimiento. O bien el impuesto de sociedades, ¿no? Sabéis que el impuesto de sociedades están exentas a algún tipo de actividad, la innovación no está exenta en el impuesto de sociedades. Pues sería otro reto, ¿no?, a ver cómo se podrían incentivar fiscalmente. Esos incentivos fiscales son los que han favorecido un cambio cultural. Han favorecido porque la cultura ya la tenían en los países centroeuropeos. Aquí necesitaríamos ese cambio cultural y ahí, desde luego, creo que los incentivos fiscales ayudarían, junto, evidentemente, con ese beneficio que tiene la innovación, porque nos hace ganar en competitividad.
Y luego, además, bueno, tenemos, en breve se publicará una macroorden que es macro, os lo puedo asegurar. El que se lo lea entero, desde luego lo felicito. Nosotros no la hemos leído, ¿verdad, Nieves? Es la directora general de Fomento de la Innovación y ahí tiene un curro impresionante. Bueno, pues ahí destinamos 14 millones de euros, más de 14 millones, casi 15, a todo lo que son proyectos empresariales de innovación. Y ahí lo importante es volvemos a unir. Tiene que haber una pyme, al menos una pyme, puede haber o no una gran empresa, y lo que sí tiene que haber siempre es un agente del conocimiento generador de conocimiento. Un centro tecnológico, un clúster o bien una universidad o un centro de investigación. Tenemos que conseguir, desde luego, esa unión, forzarla, incluso en otras estructuras queremos hacerlo. Bueno, y también para temas de aviación limpia, es decir, una serie, no voy a entreteneros, son esos 108 millones en sectores, por ejemplo, en el ámbito de la innovación empresarial, queremos sectorizar una parte, destinarla a todo lo que es tecnología dual, una tecnología cada vez más necesaria por toda la implicación que tiene en el ámbito de la seguridad nacional y de la seguridad europea, pero también en todo lo que es con Clean Aviation, la aviación limpia, compra pública de innovación, que ahí sí que habría que innovar en la normativa de la compra pública de innovación. Entre que se quiere sacar una compra pública de innovación y se pone en carga y se desarrolla, pues pueden pasar casi 3 años. Es decir, que de innovar, ahí es donde habría que innovar. Desde luego, pero ahí tenemos, ya sabéis, toda la normativa de contratos que la verdad que dificulta enormemente muchas de las acciones que se tendrían que realizar en el ámbito de la innovación. Y, como decía, la colaboración público-privada como un elemento clave en todo este desarrollo. Sin complejos, ya lo sabéis. Somos un gobierno que cree en el sector privado, que cree en las empresas, que si las empresas van bien, generan empleo, generan riqueza, pues desde luego estamos en la mejor de las situaciones, y son esas empresas, evidentemente, las que van a dar, si son innovadoras y hacen las cosas como deben, van a dar ese empleo de calidad que necesitamos para que nuestros jóvenes o no tan jóvenes se puedan quedar en nuestra tierra. Y, como decía, innovación va unido a emprendimiento, porque no solamente es que las empresas que ya tenemos innoven, es que necesitamos empresas, que surjan nuevas empresas, que sean startups, spin-off, EBT, llamémoslas como queramos, pero empresas que, basadas en el conocimiento, ofrezcan esa innovación a las grandes empresas y a las pymes. Las grandes empresas sabéis que tienen dificultades de innovación, su propia dinámica no les permite innovar, y la innovación lo que se hace es externalizarla, encargarla fuera. Tengamos empresas en Andalucía que se dediquen a hacer esa innovación. Por suerte tenemos ahora mismo más de 300 startups en Andalucía, son todavía pocas, pero tenemos que crecer en este indicador. Y además el último informe GEM pone de manifiesto 2 cosas de Andalucía. Primero, que es la comunidad autónoma donde se dan las mejores condiciones para emprender, que no es poco. Y la segunda, que en Andalucía y en el resto de España, pero especialmente en Andalucía, se está cambiando del emprendimiento por obligación al emprendimiento por vocación. Y eso es un elemento fundamental. Aquí nos apoyamos mucho en difundir todo el emprendimiento con Cámara de Comercio, con AGE, en los cuales intentamos, desde luego, que en los distintos sectores pues llegue ese emprendimiento y que se vea como una apuesta, ese emprendimiento innovador, una apuesta de futuro, ¿no? Hace poco la semana pasada, tuvimos en Córdoba la primera gala TOC 101, que es la gala donde se premiaban a las 101 mejores startups españolas. Participaron aproximadamente unas 500 startups y donde, bueno, Andalucía quedamos muy bien, quedamos la segunda en premio, en reconocimiento a nuestra startup, y hubo varias startups de otras comunidades autónomas que se acercaron a nosotros porque querían establecer relaciones para venirse a Andalucía. Es decir, eso de que Andalucía es atractiva lo vimos también ahí. Es decir, eso creo que tenemos que reforzarlo y, desde luego, ponerlo en valor. Y creo que voy de tiempo ya pasado, ¿no, Fran? Yo me suele pasar. Y esto de que tendría que escribirlo, pero es que no me cuesta trabajo escribirlo. Entonces, y fijaros, cambio normativo. Bueno, para el tema de emprendimiento vamos a destinar 4,6 millones de euros entre TRADE
y la consejería, con lo cual, bueno, pues vamos a favorecer todo el emprendimiento en general, pero ese emprendimiento sobre todo innovador, y además con nuestras universidades hemos creado centros de emprendimiento en todas las universidades, en todas nuestras universidades públicas, para reforzar todas las actividades de emprendimiento que ellos hacen. Establecer esa red de universidades emprendedoras creo que va a ser un hecho importante, y ese de universidades emprendedoras y a la vez universidades innovadoras. Tenemos que jugar con las dos variables para conseguir esto que os comentaba. Y ya finalizo. Como cambio normativo más importante, estamos redactando, está redactada, estamos en la fase de consulta al resto de consejerías y en nada exposición pública, la ley activa, la ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación para Andalucía, y es una ley donde se presta una especial atención a la innovación. Se constituyen o se les da cuerpo legal a las unidades de innovación conjunta, en las cuales universidades centros de investigación, junto con el sector productivo, crean una unidad, una estructura que no tiene que tener una estructura con un CIF independiente, nada, una estructura simplemente mediante un compromiso, mediante un convenio, para abordar problemas concretos que tenga en los sectores, ¿no?, en los distintos sectores, ¿no?, y de esta forma establecer esa mayor relación. También tenemos empresas que les gustaría y que ya están haciendo algo de investigación y de innovación, pero que por su tamaño no tienen un departamento de I+D. Y eso pues les limita de alguna forma pues, el poder llegar a determinadas ayudas. Creamos las unidades de investigación empresarial, que son esos núcleos de investigación que puede haber en una empresa y que, ya os digo, por el tamaño de la empresa no le permite dar el salto a una estructura de mayor calado, ¿no? Creamos también, antes os lo decía, si no tenemos una investigación de excelencia, difícilmente vamos a tener una innovación de excelencia y que sea continuada en el tiempo y resiliente, ¿no? Para eso hemos diseñado las unidades de excelencia de la investigación, en las cuales una de las cosas que vamos a incorporar es que parte de esa unidad de excelencia tienen que colaborar o bien con un clúster o bien con un centro tecnológico o con agentes del sector productivo, para que sigamos forzando, desde luego, esa interrelación, esa comunicación y que toda la actividad vaya destinado a ese tipo de acciones. En el ámbito biomédico eso funciona muy bien, los institutos biosanitarios funcionan muy bien, puesto que se atiende a problemas reales de la sociedad, enfermedades distintas, y tenemos que hacerlo en todos los sectores, ¿eh? En todos los sectores tenemos que conseguir esa interrelación. Y también, además, mejoramos algo que hasta ahora ha sido muy complicado, el tránsito del personal investigador al sector privado. Algo que puede ser redundar muy positivamente en ambos sectores. Ahora mismo un profesor de universidad, un investigador, si se quiere ir al sector privado, tiene que pedir una excedencia. Con esta norma lo que le damos es la posibilidad que no se desvincula de la universidad y sí se vincula, y a la vez se vincula pues, a un agente del conocimiento, ya sea privado o público, donde podrá colaborar. La universidad no se descapitaliza, esa persona sigue siendo suya, sigue teniendo indicadores, esa persona sigue aportando indicadores con su trabajo y, por otro lado, el sector privado pues, o público se beneficia también pues, del conocimiento y de la experiencia de estas personas. Eso nos permite, desde luego, abrir un abanico de posibilidades que consideramos muy, muy importante y que puede dar lugar a esos pasos. Y no entretengo más. Un auténtico placer haber compartido con vosotros nuestras inquietudes, nuestras líneas de trabajo, y ya os digo, ahí, aparte de los incentivos que consideramos importantes, eso en total 240 o 250 millones al menos en 2025, sobre todo esos cambios normativos que tienen que crearnos un espacio completamente diferente. Un espacio totalmente diferente y donde la coordinación, y es lo último que quiero comentaros, la coordinación juega un papel fundamental. Ahora mismo, desde el Gobierno, hay muchas consejerías que trabajan en el ámbito de la investigación o de la innovación y, desde luego, hay un compromiso de coordinarlo. Entonces, en la ley se crea una comisión interdepartamental de investigación, tecnología e innovación, presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, es decir, no baja a nivel de consejero, sino que se queda como una estrategia importante del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Y luego también un comité asesor donde participa totalmente independiente, donde participa el sector productivo y donde participa el sistema de I+D+I. Un comité asesor que nos tiene que orientar, evidentemente, en las distintas políticas y, sobre todo, en las estrategias y en los planes que vayamos desarrollando en el futuro. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por hacer un hueco para estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Ha hecho un repaso, ha resaltado aquellas medidas, sobre todo esos beneficios que se van a poner en marcha de cara a impulsar la innovación. A mí me gustaría empezar a hablar de las universidades. Ha habido un periodo en el que ha habido un malestar, o ha habido un enfrentamiento, o ha habido una situación incómoda por parte de las universidades públicas en dos ámbitos. El tema de la financiación, que sí parece que ha quedado resuelto, que parece que por ahí se está poniendo las líneas adecuadas para que esa financiación sea la correcta y la adecuada para las universidades públicas, 10 universidades públicas que hay en Andalucía. Que otro debate es saber si son muchas o pocas y si es conveniente o no tener tantas universidades públicas. Y luego el enfrentamiento o cómo no admitían con buen agrado la llegada de nuevas universidades privadas a Andalucía. ¿En qué situación estamos actualmente? Bueno, en cuanto al ámbito de la financiación, antes lo comentaba, ¿no? Los rectores, y he sido rector, somos de la orden mendicante, siempre pedimos, ¿no? Y además creo que es fundamental, no se entendería que un rector no pidiera una mayor financiación, ¿no? Lo que estamos intentando, desde luego, es que sea la financiación adecuada, que sea una financiación mediante contratos programa, lo cual nos permite también poner en valor todo lo que nuestras universidades hace. Y de luego, bueno, se están llegando a acuerdos en financiación y en otros ámbitos, como por ejemplo la ley de universidades, pues que creo que son dignos de elogio. El modelo de financiación que se aprobó también por unanimidad, ¿no? Sobre si son muchas o pocas. El modelo español de universidades es un modelo que vertebra el territorio. Si tú sacas te voy a poner el caso quizás más paradigmático, si tú sacas de Huelva la Universidad de Huelva, ahí deja un hueco primero de inversión, de unos 100 y pico millones de inversión, que no sé quién lo podría cubrir. Y por otro lado está favoreciendo pues, que las personas pues, puedan acceder a la universidad. Creo que el vertebrar el territorio, el generar ese conocimiento distribuido, al final lo que hace es generar riqueza distribuida. Lo que ahora no hace falta es que además del conocimiento también estén las oportunidades de empleo y desarrollo profesional, que creo que es el gran hándicap en el que todo el Gobierno, como sabéis, estamos implicados y que no se concentre en polos, sino que sea lo más distribuido posible. Alemania y es paradigmático, ¿no? Porque Francia ha hecho justo lo contrario, está concentrando universidades con un solo objetivo, aparecer mejor en el ranking de Shanghái, y Alemania lo que está haciendo es lo contrario, está empezando a vertebrar el territorio también con universidades, ¿no? Es decir, creo que es importante, si creemos en la cohesión social, en la cohesión territorial, el tener el conocimiento. Que sean pocas, muchas, que no, yo creo que ninguna, pero sobre todo ese hueco, ¿no? Universidades privadas, ¿no? Bueno, Andalucía era una situación anómala dentro del panorama nacional, ¿no? Posiblemente, bueno, pues por los gobiernos que no habían precedido, ¿no? También pone de manifiesto que Andalucía está en un ciclo económico positivo, en un sitio donde es bueno invertir, donde es positivo invertir y donde no solamente invierte el sector empresarial, sino también universidades, ya sean del carácter que sean, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio de paradigma es importante. Ahí tenemos Madrid, tenemos Cataluña, tenemos Valencia, tenemos País Vasco, donde hay más universidades privadas que públicas, que hay una pública y 3 privadas. O como te digo, ahí ha habido una situación que es anómala. Nosotros lo que tenemos que hacer, y en eso estamos de acuerdo totalmente con los rectores de la pública y de la privada, es exigir calidad. Y en eso es lo que estamos, exigir calidad. Todas las universidades se miden por los mismos estándares de calidad. Ni por ser públicas ni privadas tienen criterios diferentes. Se les aplican los mismos criterios, eso nos da garantía y eso refuerza el sistema. Con que tuviéramos una que se nos saliera de los indicadores de calidad, tendría un problema el sistema, fuera pública o privada. Entonces, ahí es lo que estamos de acuerdo, en dar, desde luego, esa calidad y en darle a las públicas las mismas opciones que tiene la privada. La privada tiene
un abanico de opciones que no tiene la pública. También lo de la privada nos lo cuenta. Aquí está el rector de la Fernando III, me lo cuenta que al contrario. Pero sí es verdad que lo que os comentaba antes, ¿no? Las universidades públicas no han podido ofertar títulos desde el año 2010 hasta el año 2024, que se dice pronto, 14 años sin poder ofertar títulos. La privada podía hacerlo. La Universidad Loyola podía ofertar títulos. Las públicas no. Ahora las públicas, igual que las privadas, pueden hacerlo. Es decir, queremos que las condiciones sean las mismas en cuanto a marco normativo para una que para otras, ¿no? Y luego ya que cada una pues se esfuerce, ¿no? Una de las quejas que había por parte de las universidades públicas era la actividad investigadora de las privadas, ¿no? Entiendo que la inspección es la que se encarga de que eso se cumpla y que esté en los niveles, como está diciendo, acordes a lo que requiere una calidad universitaria, ¿no? Entiendo que ahí sí se ha avanzado y que realmente las universidades privadas están ofreciendo o están apostando realmente por la investigación, ¿no? Hombre, tenemos el ejemplo de Loyola, que ha tenido un crecimiento en positivo de su actividad investigadora importante, y luego en el ámbito de las nuevas universidades, evidentemente tendremos que esperar a que se desarrollen, ¿no? Pero sí es verdad que lo que hemos hecho se le obliga a una inversión mínima, igual que a la pública, una inversión mínima en planes propios de investigación, y por otro lado se determina cuáles son aquellas acciones de forma genérica en la nueva ley de universidades, que es lo que se considera tener una investigación relevante, ¿no? Tanto la LOSU como la ley universitaria, la ley de universidades anterior, lo único que hablaba es de actividad investigadora relevante. Nosotros hemos marcado lo que consideramos, con parámetros nacionales e internacionales, lo que es una actividad relevante, ¿no? Que es tener proyectos de investigación, captación de talento, es decir, una serie de indicadores que nos van a poner de manifiesto de que la universidad pública o privada está en el buen camino y que están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Y me consta el compromiso de las universidades, he tenido la ocasión de hablar con ellas, de que quieren estar en esa liga, ¿no? La red de centros de emprendimiento, hay una cantidad importante, una inversión de creo que son unos 1.888 millones de euros. ¿Está ya implantada? ¿Qué es lo que queda? ¿En qué situación? Espérate, ahí los centros de emprendimiento... Dentro de las universidades. Ah, vale. En los centros de emprendimiento... Ya, las 10 universidades que había. En las 10 hemos creado, acabamos de firmar, la última ha sido Cádiz. Hemos creado ya en las 10 universidades públicas estos centros de emprendimiento en una colaboración, ya digo, muy estrecha. Y además, esto se intentó ya, en el pasado se intentó, pero entrando como elefante en cacharrería. Nosotros hemos entrado con total humildad y venimos a ayudar. No queremos llevarnos nuestra medalla, que no queremos ninguna, pero vaya, nuestro logro y el reconocimiento sería que consiguiéramos sacar empresas innovadoras, ¿no? Tenemos un primer encuentro de universidades emprendedoras, lo tenemos el día 20 o el 27, lo tenemos en 27 de noviembre, lo tenemos en Lucena, en la provincia de Córdoba. Y yo no sé por qué tiro organizar muchas cosas en Córdoba. No sé, hay una tendencia ahí, que no es todo Sevilla y Málaga, yo lo siento, señores. Pero que es que hay que distribuirlo todo, tenemos que hacer una distribución. Pero ya te digo, lo vamos a hacer y tenemos pendiente también una reunión con la sectorial de emprendimiento que preside el rector de Cádiz, para seguir trabajando en ver cómo constituimos una red de universidades emprendedoras, posible financiación a acciones que ellos realicen, bueno, y resolver muchas de las dudas, ¿no? Tenemos que hablar la FP. La FP dual, desde que llegó el gobierno de Juanma Moreno estos últimos años, estos 6 años y medio, se ha apostado mucho por esa formación, sobre todo por quitar ese estigma de que la FP parecía que era algo inferior a tener una carrera universitaria. La FP dual está dando resultados, esa colaboración público-privada, que es un ejemplo a seguir. Total. Entiendo que las universidades también están caminando en ello. No sé si el sistema puede ser parecido o no, si lo permite el tema de la universidad. No obstante, las empresas siguen quejándose de la mano de obra, sobre todo de ingeniería, técnica, innovación. ¿Por dónde se puede caminar para que, aparte de la FP, siga creciendo, que yo creo que lleva un ritmo acorde a lo que está demandando el sector y sobre todo la creación de empleo que se está produciendo, que es un empleo directo? Y la universidad, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer para asemejarse a ese sistema dual de público-privada? Claro. Ahí, lo de la FP dual, desde luego, es clave. Creo que además una altísima empleabilidad, una formación espectacular la que recibe, y es como salir del centro de FP y empezar a trabajar, ¿no? Y creo que además pues centros como el de La Rinconada en el sector aeroespacial, que hace el centro Imbroda, que hace nada inauguró el presidente,
pues pone de manifiesto ese apoyo y además sectorizado, ¿no?, en sectores que son clave, que son punteros. Dentro de toda esa oferta que hemos abierto ahora a las universidades, muchos de los títulos ya vienen como títulos duales, ¿no? Sobre todo, tanto grado como máster. Más en máster es más fácil, como en grado, ¿no? Y ahí el tema de la colaboración público-privada es fundamental. Aquí nos encontramos con un hándicap, que sabéis que la norma obliga a un contrato. Antes, en el caso de la FP, hay una moratoria que simplemente por pagar la seguridad social y tema de declaración de responsabilidad. En ámbito de universidades hay un contrato y eso dificulta en alguna medida, ¿no? Dificulta tanto a las grandes empresas como a las muy pequeñas empresas, ¿no? Pues claro, las grandes empresas hacen un contrato y ya sabéis, luego dentro de la empresa pues no siempre eso pues se termina de ver bien por algunos sectores. Pero desde luego es el camino. Yo creo que es fundamental en todas las titulaciones, pero especialmente en las titulaciones de carácter más técnico, más científico, en las cuales estamos intentando, bueno, que la oferta sea mayor. Como te decía antes, el 50% de la nueva oferta es ciencia, el ámbito científico-tecnológico, el otro 50% es en el ámbito empresarial y jurídico, donde también hace falta, donde hay también un buen nicho de empleo, porque uno de los criterios que hemos puesto es que tengan empleabilidad. Es decir, no que haya mucha gente que demanda el título, sino que haya demanda del título y además que luego eso dé empleabilidad. Porque si no llegamos al final de la empleabilidad, lo de la escalera social, la universidad como ascensor social o escalera social, no deja de ser un bulo. Es decir, si nosotros lo único que hacemos es llevar a los jóvenes, llevarlos a la universidad y luego no les facilitamos que sigan, pues evidentemente estamos cometiendo, creo que lo estamos engañando ellos y nosotros, ¿no? Con lo cual el factor de empleabilidad ha sido un factor ahí determinante, ¿no? Y como te decía, yo creo que en ese sentido las universidades se han puesto las pilas. Hay universidades como puede ser Málaga o puede ser Granada, Pablo de la Vide y Córdoba lo estaban estudiando, viendo cómo lo hacían, incrementar el número de plazas que tienen en titulaciones que son muy demandadas, en el ámbito de telecomunicaciones, en el ámbito TIC, con el objeto pues, de intentar cubrir esa gran demanda que tiene el sector productivo. Creo que si todos lo juntamos y uno de los factores que somos capaces de ofrecer esos recursos humanos altamente cualificados, todavía seremos mucho más atractivos para la atracción de empresas. Andalucía sí está caminando o ha caminado o ha empezado de modificaciones para lo que es una prueba única de acceso a la universidad. ¿Cree que se deberá definitivamente que España, que esa igualdad de trato, que esas condiciones igualitarias para todos los que quieren acceder a la universidad sea una realidad? Te cuento una anécdota. Cuando salí elegido presidente de CRUE, me hicieron una entrevista. Eso, sale elegido, te hacen una entrevista. Y una de las preguntas que me hicieron, que recuerdo que fue una periodista de ABC, hoy buena amiga, en aquel momento no tanto, dice, bueno, ¿y cómo ve lo de la prueba única de selectividad? Y yo, por supuesto, la solución, la prueba única. A los 30 segundos tenía a mi vicerrector de estudiantes, ¿cómo has dicho esa barbaridad? Está todo el mundo en contra, decía, que yo fue casi me excomulgan los vicerrectores de estudiantes de las universidades españolas. La verdad es que una prueba única es difícil. Tenemos, porque no es por nada, sino que tenemos 17 bachilleratos diferentes. Claro. Entonces, con 17 bachilleratos es difícil. Sí es verdad que es diferente en algunas áreas, porque la matemática, la física, la química, la biología, todo eso son las mismas. El inglés o el otro idioma, el que sea, es distinto, ¿no? Pero sí es verdad que en el ámbito de la historia, en el ámbito de la lengua, es decir, que hay dificultades. ¿Qué es lo que hemos trabajado y venimos trabajando desde hace tiempo y que defendíamos desde el principio de Andalucía? Frente a ese discurso de la selectividad única, ¿no?, que veíamos imposible, mejor una selectividad que tenga criterios comunes, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Ya se han alcanzado esos criterios comunes, criterios algunos muy formales, pero que benefician a Andalucía. Los estudiantes andaluces jugaban con desventaja, porque cuando se examinaban ya se habían examinado otras universidades y en algunos sitios ya se había cerrado el cupo para poder hacer solicitud en algunas comunidades autónomas, ¿no? Eso ya lo arreglamos, lo solucionamos el año pasado y quiero agradecer a la consejera de Educación, a Patricia del Pozo, porque ahí ellos hicieron un gran trabajo internamente para reorganizar las fechas, igual que las universidades, y ya el próximo año, ya este año lo hemos podido disfrutar y el año que viene, pues todas las comunidades autónomas, ojo, gobernadas por el PP o no gobernadas por el PP, es decir, que esto está a disposición de todo el mundo y las universidades, todas las universidades están de acuerdo, ¿no?, en que haya un calendario común, ¿no? Eso nos va a dar a todos garantías.
hay un tipo común de prueba, se estructura de la misma forma, unos criterios de valoración homogéneos, la falta de ortografía se valora de una forma homogénea. Es decir, que hay una serie de criterios homogéneos y de estructura de examen que evidentemente no es que sea única, pero que sí da una mayor igualdad de oportunidades que lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Se habla de innovación, investigación, el desarrollo, inteligencia artificial. ¿Es más un enemigo o un amigo, digo, en el ámbito universitario? La utilización del chat GPT está dando problemas, está creando dudas sobre el tema de trabajo universitario, el desarrollo de lo que es la actividad universitaria. ¿Cómo lo veis? No podemos ir en contra de los tiempos y, evidentemente, la inteligencia artificial tenemos que sacarle el mayor partido posible, ¿no? Y nos va a ayudar a cosas que queríamos hacer y que no se podían hacer porque no contábamos con las herramientas adecuadas, ¿no? Igual que en el ámbito del manejo de datos, ¿no? En Big Data y en otras muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente supone un reto para las universidades. Aquí lo que tienen que hacer las universidades, desde luego, es adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Sobre todo, según me dicen, si el ChatGPT es el de pago, ¿no? Porque se viene muy bien. El otro, el que no es de pago, no está tan fino, por lo que me comentan, ¿no? Pero además, el ChatGPT a día de hoy, ya sea de pago o no, sigue cometiendo errores. Por ejemplo, a la hora de las citas bibliográficas, se inventa las citas bibliográficas. Es decir, que tampoco es tan fino, ¿no? Es decir, él te da un documento estupendo, un archivo maravilloso, pero de pronto un profesor que esté muy en la materia sabe identificarlo, ¿no? Pero independientemente de eso, desde luego hay que hacer una modificación, porque es que si no, lo que nos podemos encontrar, antes estaba el rincón del vago, que siempre ha estado ahí, luego ha habido de todo, ¿no? Y ahora tenemos el ChatGPT, que es todavía más fácil, ¿no? Es algo para dedicarle tiempo, desde luego. Cambiamos un poco de tema del hub de innovación tecnológica. Tenemos dos sectores que son muy importantes, el sector de defensa, el aeroespacial. ¿En qué momento se está para esa creación y si cree que se dan las condiciones y, sobre todo, que los sectores estén de acuerdo con ello? Bueno, nosotros hemos lanzado el reto al sector, entendemos que es el sector privado el que tiene que capitanearlo y que tiene que liderarlo, pero desde luego nosotros a su disposición. Por donde vamos, en la Feria Internacional de la Defensa, en Transfiere, en todos los sitios, en todos los foros donde vamos y toca hablar de defensa y del sector aeroespacial, pues de luego ponemos de manifiesto y defendemos que Andalucía cuenta con todos los requisitos para ser un nodo de innovación o un hub de innovación en el sector de la defensa, ¿no? Tenemos absolutamente todo. Nosotros seguiremos incentivando y animando al sector privado que lo haga. De hecho, nosotros, independientemente, la Consejería quiere poner un portal web donde de alguna forma pues se vea todo ese potencial, ser capaz de visibilizar todo ese potencial en el ámbito de la investigación, de la innovación, de las empresas que están en el sector. También, por otra parte, ¿no? Tenemos al usuario, ¿no? Las Fuerzas Armadas, que las tenemos a las 3 aquí y además con una presencia importante, ¿no? Entonces, todo eso queremos también darle visibilidad y seguir trabajando para que se cree ese hub. Un hub que tampoco tiene una gran complicación, es, por un lado, dar visibilidad y, por otro lado, actividades de formación, actividades de apoyo al sector, de encuentro. Es decir, es un poco de que se oiga, ¿no? Se oiga en el resto de España pues todo ese potencial, no de una forma aislada, sino como Andalucía, como ese gran nodo, ¿no? Lo tiene Asturias, lo tiene Cantabria, que no lo tengamos nosotros, tenemos que tenerlo. La Agencia Espacial de España en Sevilla, ¿se está aprovechando realmente? ¿Los tiempos de ejecución son los satisfactorios por parte de la Junta de Andalucía? Bueno, por nuestra parte es una competencia del Gobierno de España, están ellos desarrollando, el nuevo director está recién llegado prácticamente y además, bueno, pues con una agenda, la verdad, más fuera de España, no digo ya de Sevilla, más fuera de España que dentro, porque evidentemente tiene muchísima relación. Ahí yo creo que tenemos que sacarle el mayor partido posible entre todos, es un foco de atracción del sector empresarial y junto a la agencia otras estructuras que tenemos en las que participa la Junta de Andalucía, en las cuales también tienen una gran capacidad de atracción de inversión, como es CEUS en Huelva, ¿no? Que es un centro único en Europa para el vuelo experimental de drones, ¿no? Drones de gran envergadura, ¿no?
Entonces, ya eso tiene que atraer emprendimiento, eso tiene que atraer innovación, investigación, y ahí estamos trabajando con el INTA, que es el que lo lidera, para bueno, pues hacer esa interrelación con ellos, ¿no? Y en cuanto a la agencia, yo creo que bueno, van en sus tiempos, hay que darle tiempo para que se asiente. Sabéis que también hubo dificultad para la captación de funcionarios, y ahora una de las cosas que tenemos con ellos como intermediarios de la agencia europea, es la puesta en marcha de la aceleradora de empresas del sector aeroespacial, que financia la Unión Europea y la Junta de Andalucía al 50%, y que las instalaciones la pone el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? El convenio está a punto de firmarse y esperemos que el año que viene pues ya esté en funcionamiento, ¿no? ¿Echa en falta más protagonismo de Andalucía en el PERTE aeroespacial? Sí, bueno, los PERTE ya sabéis todo lo que han ¿Cómo quedado. ¿Cómo están funcionando? Sí, y entonces sí, desde luego, yo creo que el potencial que tiene Andalucía no se ve reflejado en ese PERTE aeroespacial, ¿no? Ahí, bueno, las condiciones por las que se produce tampoco vamos a entrar a valorarlas, pero deberíamos tener, igual que en otros, ¿eh? Es decir, los PERTE al final es que no están dando los rendimientos que todos esperábamos, ¿no? La base logística de defensa, Córdoba, es que no da la sensación de que no se termina de exprimir, que no termina de dar todo lo que tenía que dar o lo que se esperaba que diera, sobre todo para el sector alternativo, ¿no? Mira, ahora mismo, ayer viniendo de Jaén, pasamos por allí, están ya urbanizándose, está el movimiento de tierra, se está urbanizando una rotonda grande para conexión con la autovía. Va a haber 2 millones de partida, 1 millón, y luego 2 millones de metros cuadrados a disposición para empresas que vengan a sentarse alrededor de la base, además de otros espacios con los que cuenta Córdoba. Y en el ámbito de las empresas del sector, ya hay empresas que están llegando a Córdoba, ¿no? Y eso hay empresas que son punteras y que son de referencia en el sector, como por ejemplo Escribano, que ya ha puesto no solamente ha mandado allí una oficina, ha puesto una instalación, una fábrica, que esperamos que abra en breve, y la ha puesto en el Parque Tecnológico, y luego hay otras empresas como Genova, Aertec, empresas que están en Sevilla y que van a abrir allí también, ¿no? Y otras empresas también, Indra, también ha ido hacia Córdoba, y otras empresas que desde luego tienen que ir. Está el inicio de actividad en la base en el 2027, con lo cual en 2026 finalizada, 2027 inicio de actividad. Yo creo que ahí es donde va a ser el gran espaldarazo, ¿no? Lo que te puedo asegurar es que Córdoba, el Ayuntamiento, la Diputación, todos están poniendo todo lo posible para que esa atracción de inversión pues sea importante, ¿no? Esa puesta a disposición de 2 millones de metros cuadrados, yo creo que es una apuesta importante, y luego todo lo que es la logística intermodal que se está desarrollando en Córdoba, que también va a facilitar a todas las empresas, pues evidentemente, la distribución, ¿no? Para terminar, consejero, la innovación social. Se habla de la innovación social, se conoce, no se entiende, si se entiende, las empresas saben lo que es y lo que puede significar y la importancia que puede tener. Bueno, la innovación social es fundamental, ¿no? Es decir, que no solo cuando hablamos de innovación siempre tiramos a lo mismo, ¿no? La innovación tecnológica, la innovación científica, pero la innovación social es un elemento clave para conseguir esa cohesión social que todos deseamos, ¿no? Estas mismas instalaciones es un ejemplo de innovación social, ¿no? Y ahí las universidades juegan un papel muy importante también en el ámbito de la innovación social, igual que otros sectores, ¿no? de sectores productivos y sectores públicos. Ahí lo que pasa es que quizás, estoy contigo, no se conozca lo suficiente, no se ponga lo suficientemente en valor y sobre todo no se vea que es una inversión, esa sí que es más a medio largo plazo, y que no termina, a lo mejor, no terminamos de darle la suficiente visualización, ¿no? Pero creo que es uno de los retos, ¿no?, que tenemos por delante. ¿Y qué se puede hacer ahí? Pues hay difusión, encuentros, congresos, poner en valor lo que queremos hacer con el resto de la innovación en Andalucía, también hacerlo en el ámbito de la innovación social, ¿no? Ahí, por ejemplo, con la empresa de base social, estamos trabajando con FAECTA, ¿no?, en poner en valor todo lo que es el mundo de la cooperativa, por un lado, y por otro lado lo que es la parte más social, ¿no?, toda esa innovación social, pues tenemos que ponerla en valor, darla a conocer. Yo creo que
es una gran desconocida esa innovación social. Hace poco tuvimos un congreso, la edición española, la portuguesa es a final de año, precisamente sobre innovación social, ¿no? Con LAMBE, ¿no? Y ahí se ponía de manifiesto pues, que se hacen cosas, pero no se llega, de todo lo que se hace, no llega a toda la sociedad, ¿no? Lo de la innovación social es un concepto que todavía no está claro, no está asumido, ¿no? Consejero, muchísimas gracias. Gracias. Espero que nos veamos pronto para seguir hablando. Muy bien, un auténtico placer. Buenos días. Muchas gracias. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.